Roboam no fue solo el hijo de Salomón, fue el rey que recibió en sus manos el reino más grande de Israel y en pocos movimientos vio cómo el reino se partía, el pueblo se rebelaba, Jerusalén era humillada y el oro de Salomón se convertía en bronce. Cómo el heredero del rey más sabio de Israel logró provocar una de las rupturas más graves de toda la narrativa bíblica. Cómo una sola petición abrió el camino para la humillación de Jerusalén. Roboam heredó la gloria, pero su historia quedó marcada por la ruptura, y todo comenzó cuando el pueblo pidió solo una cosa, y eso es lo que hace que la historia de Roboam sea tan impactante. Detrás de este reinado existe un detalle que mucha gente lee, pero pocos realmente perciben, y que va mucho más allá del orgullo, el poder y la ruina. Así que ya dale like a este video, suscríbete a nuestro canal, mira este video hasta el final para entender lo que ocurrió, y no lo olvides, mira también los otros videos de nuestra serie Todos los Reyes de Israel, porque cada rey ayuda a formar una parte de esta gran historia. Roboam heredó Israel en su apogeo. Jerusalén era admirada, el templo había sido construido, las riquezas del reino impresionaban a pueblos lejanos, y la fama de Salomón, hijo de David, corría entre las naciones. Pero el mismo reinado que acumuló oro, fama y construcciones grandiosas, también impuso tributos altos, trabajo forzado y una carga creciente sobre el pueblo. Especialmente entre las tribus del norte, crecía la sensación de que la grandeza del reino estaba siendo sostenida a costa del sufrimiento de muchos. La gloria existía, pero había grietas escondidas bajo la superficie. Salomón dejó un escenario delicado. El rey que había comenzado con sabiduría se desvió del Señor. Sus miles de mujeres desviaron su corazón, y pasó a tolerar e incluso a levantar altares para dioses ajenos. Fue en ese ambiente que Roboam subió al trono. Él no heredó solo la corona de Salomón, heredó también las tensiones acumuladas, el cansancio del pueblo y el problema espiritual. Y había aún otro detalle decisivo. Dios ya había declarado, a causa de la infidelidad de Salomón, que el reino sería desgarrado, no en los días de Salomón, por amor a David, sino en los días de su hijo. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 11 al 13. Cuando Salomón murió, Roboam fue a Siquem para ser confirmado rey, y allí, antes incluso de que su reinado realmente comenzara, recibió delante de sí la primera gran prueba. El pueblo no llegó pidiendo guerra, no llegó levantando espadas, no llegó intentando derribarlo. El pueblo llegó con una petición, y esa petición pondría en manos de Roboam la oportunidad de preservar el reino, o de destruirlo en los primeros días. La historia completa de Salomón la puedes seguir en nuestra serie sobre los reyes de Israel. No olvides verla después, voy a dejar el enlace fijado en los comentarios. Las tribus se reunieron para reconocer a Roboam como rey. Junto con ellas estaba Jeroboam, que había vuelto de Egipto después de la muerte de Salomón. En aquel momento, sin embargo, la escena todavía no era de rebelión declarada. Lo que había allí era tensión, expectativa y una posibilidad real de reconciliación. El pueblo habló con claridad, recordaron la carga pesada impuesta en el reinado anterior e hicieron una petición simple. Si Roboam aliviaba el yugo y la dura servidumbre que Salomón había puesto sobre ellos, entonces servirían al nuevo rey con lealtad. La propuesta era directa, razonable e incluso pacífica. Roboam todavía tenía en sus manos la oportunidad de comenzar de manera distinta a su padre y unir un reino que ya estaba sensible. Antes de responder, pidió 3 días. Ese detalle es importante, porque muestra que no actuó por impulso inmediato. Hubo tiempo para reflexionar. Hubo tiempo para escuchar. Hubo tiempo para elegir con conciencia. Primero, Roboam buscó a los ancianos que habían servido a Salomón. Eran hombres experimentados, conocedores del gobierno, de la naturaleza humana y del peso que esa decisión llevaba. El consejo de ellos fue sorprendentemente simple. Si Roboam servía al pueblo aquel día, si respondía con bondad y buenas palabras, el pueblo sería su siervo para siempre. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 7. Pero Roboam rechazó el consejo de los hombres más experimentados. Entonces buscó a los jóvenes que habían crecido con él, hombres de su generación, formados en el mismo ambiente, sin la misma madurez de los ancianos. Y el consejo de ellos fue en otra dirección. Dijeron que necesitaba responder con dureza, mostrar fuerza, intimidar al pueblo y dejar claro que sería más severo que Salomón. Lo que estaba delante de Roboam no era solo una decisión administrativa. Era una elección entre sabiduría y arrogancia, entre servicio y orgullo, entre preservar la unidad o empujar el reino hacia el abismo. 3 días después, el pueblo volvería para escuchar la respuesta del rey, y en esa respuesta, una frase cambiaría para siempre la historia de Israel. Cuando llegó el tercer día, Jeroboam y todo el pueblo volvieron para oír a Roboam, exactamente como el rey había ordenado. La expectativa de ese momento era enorme.
Delante de él estaban hombres cansados, tribus inquietas y un reino entero suspendido por la respuesta que saldría de su boca. Podía comenzar sanando la tensión heredada de Salomón, o podía transformar el descontento en ruptura. Y fue exactamente eso lo que ocurrió. Roboam despreció el consejo de los ancianos y respondió al pueblo según el consejo de los jóvenes. Entonces vino la frase que marcaría su nombre para siempre. Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo lo agravaré aún más. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 14. Esa no fue solo una respuesta áspera, fue una demostración pública de arrogancia. Roboam no solo rechazó la petición del pueblo, además se encargó de decir que sería peor que Salomón. En aquel instante, el nuevo rey no percibió que estaba hiriendo justamente el punto más sensible de un pueblo ya cansado por tributos, trabajo forzado y centralización del poder. El texto bíblico muestra que aquello no fue un accidente fuera del control de Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 15, explica que el rey no escuchó al pueblo porque eso procedía del Señor, para cumplir la palabra que él había hablado por medio del profeta Ahías a Jeroboam. Es decir, Roboam fue plenamente responsable de su arrogancia, pero al mismo tiempo su decisión encajó en el juicio que Dios ya había anunciado sobre la casa de Salomón. En el último video de la serie Todos los Reyes de Israel, conté la historia de Jeroboam. Cuando termines de ver este video, no olvides verlo también, así toda la historia tendrá sentido. Cuando Israel vio que el rey no los escuchaba, la reacción fue inmediata, y respondió con una frase cargada de ruptura, desprecio y separación. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. A tus tiendas, oh Israel, provee ahora a tu casa, oh David. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 16. Ese fue el momento en que la unidad nacional se hizo pedazos delante de todos. Las tribus del norte rechazaron la casa de David, abandonaron a Roboam y rompieron el pacto político que mantenía a Israel como un solo reino desde los días de Saúl, David y Salomón. Roboam se quedó solo con Judá y después con Benjamín, formando el reino del sur, con capital en Jerusalén. Así Roboam fue el primer rey de Judá. Es impresionante percibir la velocidad de la caída. Roboam apenas acababa de asumir el trono y ya había perdido casi todo el reino. Heredó la mayor corona de Israel, pero en pocos instantes vio a 10 tribus escapar de sus manos. Después de perder el apoyo del pueblo, Roboam intentó reafirmar su autoridad del modo más insensible posible. Envió a Adoram, que era el encargado de los trabajos forzados, para intentar negociar con las tribus del norte y posiblemente forzar su sumisión a su autoridad. Solo ese detalle ya muestra cómo el rey todavía no comprendía el corazón del problema. El pueblo acababa de protestar justamente contra el peso de la servidumbre, de los tributos y de la opresión, y el hombre escogido para representarlo era exactamente el responsable de ese sistema. Era como echar sal sobre una herida abierta. La reacción fue inmediata y violenta. Todo Israel apedreó a Adoram, y murió allí mismo. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 18. Este es uno de los momentos más impactantes de toda la historia de Roboam. El pueblo no estaba solo rechazando una decisión del rey, estaba rechazando el propio tipo de gobierno que él representaba. Cuando Roboam vio lo que ocurrió, subió deprisa al carro y huyó a Jerusalén. El hombre que acababa de heredar el trono de Salomón ahora necesitaba huir de su propio pueblo para salvar la vida. El heredero del mayor reino de Israel apenas había comenzado a reinar y ya estaba corriendo de una nación en colapso. Fue entonces cuando las tribus del norte llamaron a Jeroboam y lo constituyeron rey sobre Israel. Así nació oficialmente el reino del norte, formado por las tribus de Efraín, Manasés, Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar y Zabulón, con capital inicial en Siquem, Tirsa y después Samaria. La historia completa de Jeroboam la puedes seguir en nuestra serie sobre los reyes de Israel. No olvides verla después, voy a dejar el enlace fijado en los comentarios. El Reino Unido había terminado. Ya no era más una amenaza de división, era una división consumada. Aún así, Roboam no renunció a recuperar por la fuerza aquello que había perdido por arrogancia. Al llegar a Jerusalén, reunió 180,000 hombres escogidos de las casas de Judá y Benjamín, con el objetivo de guerrear contra Israel y restaurar el reino para sí. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 21. Quería resolver con espada aquello que su propia boca había destruido. Pero en ese punto ocurre un contraste notable en el reinado de Roboam. Dios envió al profeta Semaías con una orden directa para que no subiera a pelear contra sus hermanos, porque aquella división venía del propio Señor. Y sorprendentemente, Roboam escuchó.
Ellos obedecieron la palabra del Señor y volvieron. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos 22 al 24. Aquí aparece una capa interesante. Roboam fue duro cuando necesitaba escuchar al pueblo, pero retrocedió cuando oyó la voz de Dios. Eso no borra su error, pero muestra que su historia no es la de un hombre completamente indiferente al Señor en todos los momentos. Aún así, el daño ya estaba hecho. La guerra civil fue evitada, pero el reino seguía partido, y ahora Roboam tendría que gobernar, no el imperio que imaginaba recibir, sino solo los fragmentos que quedaron en Judá. Si no podía recuperar el reino entero, al menos podía fortalecer Judá, y por algún tiempo fue exactamente eso lo que hizo. Según el segundo libro de las Crónicas, capítulos 11 y 12, Roboam comenzó a fortificar ciudades estratégicas, levantando una línea de defensa alrededor del territorio que quedaba. Belén, Etam, Tecoa, Bet-sur, Soco, Adulam y otras ciudades fueron fortalecidas con murallas, provisiones, escudos y lanzas. Era una reorganización militar seria, pensada para proteger a Judá contra amenazas externas y consolidar la autoridad del rey. Esta parte de la historia es importante porque muestra que el reinado de Roboam no fue un colapso continuo sin ninguna reacción. Hubo un intento real de estabilizar lo que quedó. Jerusalén seguía siendo la capital, el templo seguía allí, la línea de David continuaba en el trono, y todo eso daba la impresión de que Judá podría levantarse otra vez. Además, ocurrió algo que fortaleció el reino en el campo espiritual, al menos por un tiempo. Cuando Jeroboam consolidó en el norte un sistema religioso corrompido, con becerros de oro, altares paralelos y sacerdotes que no eran levitas, muchos sacerdotes y levitas abandonaron sus tierras y migraron a Judá y Jerusalén. El texto dice que vinieron de todas las tribus de Israel para buscar al Señor, Dios de sus padres. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 11, versículos 13 al 17. Eso significa que, en aquel inicio, Judá recibió personas comprometidas con el culto verdadero. Durante 3 años, dice el texto, ellos fortalecieron el reino de Judá y afirmaron a Roboam, porque anduvieron durante ese periodo en el camino de David y de Salomón. Pero ese periodo de estabilidad no duró. Cuando Judá se sintió más seguro, cuando el reino pareció confirmado y fortalecido, Roboam y el pueblo comenzaron a alejarse de Dios. El segundo libro de las Crónicas, capítulo 12, versículo 1, resume ese momento de manera directa. Y sucedió que, cuando Roboam hubo consolidado el reino y se hubo fortalecido, abandonó la ley del Señor y con él todo Israel. Esa frase es decisiva, porque muestra un patrón espiritual que se repite muchas veces en la Biblia. Mientras hay fragilidad, dependencia y temor, el hombre busca a Dios. Pero cuando se siente fuerte, corre el riesgo de abandonar justamente a aquel que lo sostuvo. Y fue eso lo que ocurrió en Judá. El reino que aún poseía Jerusalén, el templo y la casa de David, comenzó a reproducir la misma infidelidad que había contaminado los días finales de Salomón. El primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículos 22 al 24, dice que Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor. Levantó lugares altos, columnas y postes idolátricos en todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso. El texto también menciona que había prostitutos rituales en la tierra, y que el pueblo imitaba las abominaciones de las naciones que Dios había expulsado. El hombre que heredó Jerusalén, el templo y la promesa davídica, permitió que Judá se contaminara con idolatría y prácticas paganas. Y cuando un reino parece fuerte por fuera, pero está corrompido por dentro, el juicio puede estar más cerca de lo que todos imaginan. En el 5º año del reinado de Roboam, el faraón Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén. No era un enemigo cualquiera. Y ahora ese poder avanzaba contra Judá justamente en el momento en que el reino ya estaba espiritualmente comprometido. El segundo libro de las Crónicas, capítulo 12, versículo 2, explica con claridad la causa del ataque. Dice que eso ocurrió porque transgredieron contra el Señor. Es decir, la invasión no es presentada solo como un accidente geopolítico. Es narrada como juicio. Judá se había fortalecido, había abandonado la ley del Señor y se había contaminado con la idolatría. Entonces, aquello que parecía estabilidad comenzó a derrumbarse. Aquí en el canal también tengo un video que muestra cada ciudad que Dios destruyó. No olvides verlo después. Sisac no vino con poca fuerza. Vino con carros, jinetes y una multitud numerosa. Tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 12, versículos 2 al 4. Fue entonces cuando el profeta Semaías apareció nuevamente, habló a Roboam y a los príncipes de Judá que se habían reunido en Jerusalén a causa de Sisac, y entregó una palabra dura de parte del Señor. Vosotros me habéis dejado a mí,
Por eso yo también os he dejado en manos de Sisac. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 12, versículo 5. Esta vez, sin embargo, Roboam y los príncipes reaccionaron de manera diferente. El texto dice que se humillaron y dijeron: «El Señor es justo». Segundo libro de las Crónicas, capítulo 12, versículo 6. No fue una reforma profunda y duradera, pero sí fue un reconocimiento importante. Admitieron la justicia de Dios. Por causa de esa humillación, el Señor no permitió que Jerusalén fuera destruida completamente. Semaías trajo un nuevo mensaje, diciendo que Dios no los destruiría, sino que los entregaría en cierta medida, para que aprendieran la diferencia entre servirle a Él y servir a los reinos de la tierra. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 12, versículos 7 y 8. Dios estaba diciendo, en esencia, que Judá necesitaba sentir en carne propia el peso de la servidumbre humana, para entender lo que había despreciado al abandonar al Señor. Aún sin destrucción total, la humillación fue enorme. Sisac tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey, y se lo llevó todo. Y entre aquello que fue llevado estaban también los escudos de oro que Salomón había hecho. Primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículos 25 y 26. Aquí está una de las imágenes más fuertes de toda la historia de Roboam. Salomón había llenado Jerusalén de brillo, riqueza y esplendor. El oro era símbolo visible de aquel apogeo. Ahora, bajo Roboam, ese oro sale de la ciudad en manos de un invasor extranjero. El reino que impresionaba a las naciones ahora es saqueado. Y entonces viene un detalle que parece pequeño, pero carga un peso casi cinematográfico. Roboam mandó hacer escudos de bronce para sustituir los escudos de oro, y los entregó en manos de los guardias que protegían la entrada de la casa del rey. Primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 27. El oro se volvió bronce. Ese cambio resume todo el reinado. El oro habla de gloria, plenitud, grandeza, herencia elevada. El bronce habla de sustitución inferior, de pérdida disfrazada, de apariencia sin el mismo valor. Sin embargo, la promesa hecha a David seguía en pie. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 12, versículo 12, dice que, a pesar de la humillación, todavía había cosas buenas en Judá, y Jerusalén no fue consumida en aquel momento. Este es el punto en que la historia se convierte en la historia de un hombre que recibió mucho, desperdició mucho y terminó viendo, delante de sus propios ojos, la gloria heredada convertirse en señal de humillación. Lo que quedó fue un reinado marcado por guerras constantes, debilidad y un legado que sería recordado no por la unión, sino por la ruptura. Primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 30, afirma que hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos sus días. Al final, Roboam murió y fue sepultado en la ciudad de David. Después de él, Abías, su hijo, reinó en su lugar por 3 años. La línea continuó, porque Dios no había abandonado la promesa hecha a David. Y ese detalle es importante. Aun cuando los reyes fallan, Dios permanece fiel a lo que prometió. Roboam no logró preservar la unidad del reino, pero Dios siguió sosteniendo la línea mesiánica en Judá. Ese contraste cierra su historia con fuerza. Roboam fracasa, pero la fidelidad de Dios no fracasa. Roboam pierde territorio, gloria y estabilidad, pero el Señor no deja que la lámpara de David se apague. Eso muestra que la esperanza de la historia bíblica nunca estuvo fundamentada en la capacidad de Roboam, ni en ningún rey humano, sino en la fidelidad de Dios al conducir sus planes a pesar de la debilidad de los hombres. Si este video te ayudó a entender mejor la historia de Roboam, dale like ahora. Suscríbete al canal y sigue acompañando nuestra playlist sobre todos los reyes de Israel. Porque cuando miramos a cada rey con atención, empezamos a percibir no solo lo que ocurrió con ellos, sino también lo que estas historias todavía revelan sobre nosotros.